¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a La Grillotina. Con el placer de saludarlos, Mario Gámez, en vivo en los estudios de Dominio Radio, en esta tarde de Grillotina, de 6 a 7 de la tarde, en la transmisión simultánea que usted ya sabe, a través de Radio 96.5 de FM, a través de las redes sociales, nos encuentra transmisión en vivo a través de dominio.fm, diagonal TV, dominio.fm, diagonal TV, y además también a través de nuestra aplicación de nuestros teléfonos celulares, a donde vamos a transmitir este programa para todos ustedes a partir de ya. Decirles que estoy disponible también ya con la línea del WhatsApp en el estudio 8180-002300, y ahora en este momento estoy también abriendo nuestras redes sociales y mi cuenta en el Twitter, que ya la conocen ustedes, @GámezMario, para los mensajes que ustedes tengan a bien enviar el día de hoy. Hoy vamos a continuar con el tema del penal del Topo Chico. Haremos un recorrido también en parte de la historia de este penal, los verdaderos problemas. Ya le presenté en la mañana las imágenes de los, pues yo no sé si llamarles lujos para los reos. Digamos que las facilidades que se daban los reos, que eran los dueños y amos de este centro penitenciario. Y hoy estaremos indagando un poquito más sobre este tema, más lo que usted tenga, por supuesto, para aportar el día de hoy. Está conmigo Gilberto Marcos en esta tarde. Gilberto, ¿cómo te va? Bienvenido. Buenas tardes, Mario. Gusto saludarte. Gracias. Y nuestro amigo y colaborador, el abogado Fidencio Montemayor, ¿cómo te va? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes, Mario. Buenas tardes a todo el mundo. Gracias por acompañarnos también desde el punto de vista legal y experiencias que han tenido que ver el ángulo de los abogados con lo que tienen que lidiar a veces con un centro penitenciario como estos, y más en un penal cuando está en manos justamente de todos, menos de la mismísima autoridad. Gilberto, ¿cómo has vivido esta historia y este drama del penal del Topo Chico? No había tenido oportunidad de conversar contigo desde entonces. Pues lamentando los hechos, obviamente, por las personas que fallecieron, aunque fueran delincuentes o personas que estaban sentenciadas. Sabemos que muchos de ellos hicieron bastante daño, pero sí, obviamente, en este país no tenemos y no aceptamos la pena de muerte, de tal manera que a nadie nos puede dar gusto, ¿verdad?, que hayan perdido la vida estas personas. Y yo me remito, o me remití en el momento que pasaron estas cosas, a lo que me tocó vivir muy de cerca en marzo de 1980, cuando tomaron el penal, o más bien secuestraron un grupo de delincuentes encabezados por el famoso Huevo, al capitán Alfonso Domene, a sus dos secretarios y al chofer, que terminó, como todos ustedes saben, fueron 19 horas ahí al hilo de que se mantuvo la tensión, tanto en el penal como afuera. La ciudad estaba muy al pendiente de lo que ahí ocurría, y terminó con el asesinato del capitán Domene, y posterior a eso, la intervención de las fuerzas federales o la Dirección Federal de Seguridad, que aniquiló, esa es mi versión, lo tengo muy claro, a los delincuentes enfrente de los demás reos, como una elección para que esto no volviera a suceder. Pero me remití a eso porque ya sabemos que son un foco de posibles motines, y también porque en esa época me había tocado hacer muchos reportajes, y desde entonces se hablaba del problema de hacinamiento que había en el penal del Topo Chico. En el 80. En el 80, ¿no? Ya se hablaba que había una sobrepoblación. Estaba totalmente rebasado. No había otros penales en Nuevo León, no estaba el de Apodaca, no estaba el de Cadereyta, y de ahí, a raíz de eso, se pensó y se programó para hacer el siguiente penal. Y están pues mezclados unos con otros. No sabemos por qué, habiendo otros penales, seguían tan mezclados delincuentes de este calibre con los delincuentes comunes, ¿no? Pero la otra es que entonces se hablaba de que los guardias del penal, los celadores, pues tenían el control de la corrupción que se manejaba allá adentro. O sea, todo era a través de la mordida con los celadores. Y ahora, desde hace más de 6 años, sabemos de que eso estaba en manos de los grupos de la delincuencia organizada. Los pescaban haciendo sus cosas fuera de la prisión, y en la prisión ya
llegaron a controlar los penales. Rodrigo Medina no hizo nada, no hubo nada, ningún intento de limpiar y poner en orden la casa, y luego pues le toca a Jaime Rodríguez esta situación, pero con casi 5 meses de haber iniciado su gestión. Entonces, pues ya sabíamos, él sabía, el general Antúnez sabía que los penales eran un hervidero. En la transición lo tuvieron que poner al día. Claro. Ahora, no necesitaba y ni mucho. siquiera en la transición, no les tuvieron que haber dicho, ya sabíamos. Ya sabía todos. de cuando el general Antúnez estaba aquí al frente de la zona militar, pues ¿quién más que él para saber cuál era la situación de los penales, ¿no? Eso es lo que me extraña. En el 80, en aquel evento, recuérdanos si hubo un motivo del por qué fue y se inició este secuestro de estos No, querían funcionarios, salir. Capitán Domínguez. Querían salir Para y la pedían fuga. para liberar al capitán Domene, a su secretario y al chofer, pedían que los trasladaran, que les dieran vehículos, iban a salir creo que pedían incluso un traslado en avión, en fin, querían quedar libres, ¿verdad? Hay la imagen que tal vez más recordamos todos, es el vehículo en donde se encuentran ellos, 1 o 2, no me acuerdo, donde estaban los secuestradores, el capitán Domene, y semirodeados por camionetas de la Dirección Federal de Seguridad. Exactamente. ¿No? Que le mandaron montar luces especiales potentísimas para encandilar a la camioneta cuando se acercan por los costados los policías y termina como lo dices tú. Ya habían matado al capitán Domene. O sea, de hecho, en el transcurso de las negociaciones ya estaba muerto el capitán Domene. Cuando piden al chofer que vaya con las autoridades porque querían un periodista de que fuera a dialogar y a negociar con ellos, iba a ser yo, y de ahí me di cuenta, después de que sucedió esto, que lo que querían era otro rehén, ¿verdad? Ya no tenían al fuerte que era el capitán Domene, y querían a alguien de la prensa pues para sustituirlo, para evitar que fuera a la Policía Federal a hacer lo que les hizo, ¿verdad? Fíjate, pero en ese momento era una eventualidad por un intento de fuga. Es decir, no había un bullicio de... No era por el control del penal, ¿no? O una explotación, o como que iba a explotar, que ya estaban los ánimos muy tensos. No. Ni buscando ni los demás participaron. Los demás reos se guardaron en sus celdas, desde ahí observaron todo y a dar cuenta de que había un toque de queda, ¿verdad? ¿Recuerdas cómo era, me imagino después de todos estos reportajes, cómo era o se decía que era la seguridad dentro del penal? Aparte del tema de corrupción, por supuesto. ¿Había control del penal? Sí, había un cierto control. ¿Cómo era el capitán Domene? Era un tipo de mucho colmillo, muy dedicado, al grado de que lo pescan precisamente porque iba a comer a uno de los restaurantes que había, una de las taquerías, ¿verdad? Invita a secretarias y al chofer a comer. Y ahí es donde lo abordan, les quitan las armas, entraron armados, comandaba el capitán Domene y el chofer, y le quitan las armas, y con eso es como con lo que lo ejecutan, ¿verdad? Pero entonces, digo, había un error. Había mucho control, ¿verdad? Excesos. A pesar del hacinamiento, había intranquilidad por el hacinamiento, pero no había desorden o posibilidades de un motín. Fue un caso de exceso de confianza. Exactamente. Porque ya lo había hecho muchas veces. El tema es Capitán que Domene. aquí en los últimos 10 años, ¿quién se metía? ¿Qué jefe se metía al penal? Jefe de seguridad de veras. Claro. Porque pues parece que esta mujer estaba evidentemente coludida, ¿no? Pero fíjate, años después ya estaba el arzobispo Suárez Rivera, casi recién llegado a Nuevo León, a Monterrey. Lo invité en una ocasión al penal. Terminamos en foro, en el programa de televisión, y le dijo, oiga, ¿por qué no vamos? Y los dos nos fuimos, sin chofer, sin escolta, sin nada, pues no se usaba. Y nos fuimos el arzobispo y yo. Llegando ahí se alertaron ahí los celadores, porque pues, era una presencia de un prelado de la iglesia, y preocupados, pero como quiera inmediatamente nos dejaron pasar como si nada. Nos escoltaron y todo, pero fue a saludar a los internos. Y no pasó nada. No pasó nada. Lo que pasa no había esa
intranquilidad que después se dio con los delincuentes. Porque era mayores. delincuencia del fuero común. Claro, era Era delincuencia del fuero común. común. Sí. Mira, recordemos, ¿cuánto tiempo tenemos escuchando de secuestros? En esa época en esa época dormíamos con las puertas abiertas, Claro. Mario. Dormíamos con las puertas abiertas. Ahorita no duermes ni con las puertas cerradas. Y menos hace años. Entonces, eran delincuentes que probablemente narcomenudeo, robo, asalto. Hablar de un secuestrador era algo muy Claro. poco común. Eran delincuentes menores. Eran delincuentes menores. Ahora es al revés. Ahora la mayoría son peligrosos. O se hacen. Mira, ese tema de privilegios en los penales Siempre ha habido. Siempre ha habido. Es más, yo te voy a recordar un caso en concreto. El ingeniero Jorge Lankenau, tú lo veías siempre en la sala de abogados. Pero era la única persona que veías en la sala de abogados. Pasa el tiempo y en los últimos años lo único que no veías era abogados. Era evidente. Los presos salían de la sala de reclusión o de las áreas de reclusión, incluso a las áreas de abogados. Antes no hubo una tragedia antes. En tiempos anteriores de que hubieran secuestrado a abogados o personas que se supone que son las que deberían de estar ahí. Sí, y no eran los que estaban ahí. Muchos abogados dejamos de ir al penal. Yo no volví al penal. Porque aparte ponías en un riesgo muy alto a tu cliente. Si se daban cuenta dentro que tenía para pagar un defensor particular, pues imagínate cómo le iba a ir. Claro. Le subían la cuota. La cuota O los existía. secuestraban allá adentro, porque eso pasó también. Sí. No, de recién llegados, a mí me platicó una persona que de recién llegado, no era cliente mío, la señora fue, pero no me atrevía a tomar su asunto porque no hallaba cómo hacerle. Porque para sacarlo del cuartito en donde lo tenían y lo golpeaban todos los días, según ella decía, le pedían 50,000 pesos. Déjenme ir a la pausa, enseguida regresamos. Estoy con Gilberto Marcos, Fidencio Montemayor, estamos en vivo. @Gámez Mario, cuenta de Twitter 80008180002300 en el WhatsApp. Ya regresamos en vivo a La Grillotina. Bien, ya estamos de regreso aquí en La Grillotina. Estoy acompañado de Gilberto Marcos, Fidencio Montemayor, y continuamos hablando durante este corte mientras recibo sus mensajes por las vías que ustedes ya conocen. Ese tema de los privilegios, decía Fidencio, siempre ha existido en todas partes del mundo, Sí. ¿no? El Sí. tema de los privilegios y del soborno, incluso en Estados Unidos, donde se presume la legalidad y lo estricto en los reclusorios. El problema es el nivel de... No, y hay otro problema. Una cosa es el privilegio para decir, tener cierto tipo de comodidades, y otra cosa es ya tener el control, que fue a lo que pasó. O sea, ya no era un privilegio, es quiero esto. Tú no me vas a pedir un moche por hacer lo que yo diga, es o lo haces o lo haces. ¿Sí? ¿Por qué? Porque recordemos que esas personas que tenían el control adentro del penal, no nada más era dentro del penal. Era afuera también. También era afuera. Y a las familias de esos que están allá. Es correcto. Y entonces ellos tenían el problema de que podían saber dónde vivían. Y sus propias familias corrían peligro. ¿Sí? Entonces, como decía Gilberto, oye, el tema de la inseguridad del penal, porque era un tema de inseguridad, ¿sí? Los propios trabajadores eran víctimas. No es un caso de 5 meses. ¿Por qué no actuó el gobierno del estado antes? No lo voy a justificar, pero recordemos que tenemos un tema de derechos humanos en el cual nuestras autoridades no están acostumbradas a trabajar en él. Y no tenemos una capacitación plena para trabajar sin violar temas de derechos humanos, y por eso después andan saliendo los reos. Pero bueno, ¿cuál violación a los derechos humanos con guardar a los de alta peligrosidad en otro lugar? Ah, no. Eso lejos de los de delincuencia del fuero común.
que incluso habría que pensar, y no es la primera vez que se piensa en eso, cada vez que ocurre algo así se piensa en lo mismo, en conmutar penas Claro. a gente que cometió delitos menores por primera vez y puedes ponerlos en libertad condicional. El tema es a la hora de reventar. El tema es a la hora de la reventar. Mira, ¿cuál reventada? De entrar a reventarlo. Porque ¿Cómo lo revienta? Tienes 10 años de una república independiente completamente bardeada, donde nadie tiene control más que los mismos criminales. Tú no sabes lo que hay allá adentro. Entonces, vamos a partir desde que no tenemos autoridad penitenciaria, no tenemos policía antimotines preparada para esto, porque una cosa es ser antimotines y otra cosa es ser policía de fuerza para entrar en el caso de una eventualidad en el penal. No lo tenemos. Y menos los marines ni los El Bronco el militares, viernes me decía que si entraban sin tener la preparación hubiera provocado una tragedia mayor. Estoy pensando que por qué no actuaron con tiempo antes, porque tuvieron tiempo para hacerlo. Pero ni siquiera cambiaron a la directora, Mario. Cuando empezaron, debieron haber intervenido desde un principio. Y en 5 meses, y no se trata de hacerlo de un día para otro, en 5 meses ir cambiando el orden de las cosas. Para empezar, la directora, el propio comisario, si venían de la administración anterior. Claro, eso es cierto. Definitivamente. Y si bien es cierto que el gobierno anterior tuvo 6 años para intentar hacer algo que tampoco hizo, y eso lo digo por la declaración del diputado en la mañana. Ni lo intentaron. Ni lo intentaron. Aquí yo lo único, y lo dije en el programa de la mañana, hace una semana, lo dije, de perdido. El general Antúnez reconoció en la grillotina, por cierto, que no tenían control del penal. Sí. Porque en el sexenio pasado decían que todo estaba en orden. Ya reconocer que tienes un problema, y no estoy a favor de nadie, porque dicho sea de paso, pero la realidad es que es más complejo. A la hora de tratar de entrar a reventar o tratar de tomar el control, pudo haber sucedido un problema. Fíjate. Ahora, la duda es, fíjate hasta dónde tenían privilegios. ¿A qué horas fue el evento? Después de las 11. No deberían ¿Por qué no estaban guardados? ¿Por qué no estaban cerradas las celdas? ¿O nunca estuvieron cerradas? Por cierto, hay 2 personas que fueron víctimas muertas y no saben quiénes son. Porque durante un tiempo se llegó a decir que había gente secuestrada dentro del penal. O gente que entraba y salía. Las 2 versiones existen, ninguna confirmada. Hay mucha información ya manipulada, Gilberto Fidencio, en este tema. Televisoras que aprovechan el momento pues para criticar a Jaime con el pleito que traen. Pues Y eso sí. Nomás están buscando ver. Ese es un pleito de ellos. Y por otro lado, el mismo gobierno que ya lanzó una ofensiva de información, de videos muy bonitos, muy bien editados en redes sociales, diciendo que ya todo está que son los grandes rescatadores, ¿no? de la libertad de los internos, que ya tienen control, que liberaron al penal de los Zetas. Se ve al general Cuauhtémoc Antúnez, ¿verdad, Polo? En el video caminando como el gran libertador, ¿no? Y va saludando a todos los reos, todos con sus uniformes nuevecititos, recién planchados, de color naranja, y eso sale en los videos. Entonces, ¿cómo le hago yo, ciudadano, que estoy en medio? Los testimoniales, que ya, decía una dama, y ya por fin nunca habíamos comido pescado aquí adentro. ¿Verdad? Además. Pues no lo van a volver a probar. Fuera de ese video no lo van a volver a ver. Entonces, ¿qué hago yo como ciudadano, como a quién le doy la razón o a quién culpo, a quién responsabilizo? ¿Quién es culpable de todo esto que ha estado pasando? ¿Gobierno? Las televisoras me están mal informando, ¿para dónde corro? A ver, bueno, las televisoras, ¿qué culpa tienen, independientemente de las otras culpas que puedan tener, pero qué culpa tienen de lo que pasó en el penal? Claro que están aprovechando el momento para atizarle al gobernador, claro. No, pues porque tampoco él ha parado de atacarlos. O sea, si estos no son ningunos santos, pues el gobernador tampoco, y ha estado atizándoles muy duro, mencionando gente. De hecho, a mí me mencionó en un caso ahí de redes sociales, pero ya debería hacer las paces con ellos. Pues que si no quiere darles dinero, que no les dé. Ni modo que no le esté dando a nadie. Obviamente sí está dando dinero. También reclamó que nosotros los comunicadores
somos incomprensivos. Pero es que esa es una actitud, honestamente, de un dictador. De veras, o sea, alguien que no entiende que en la democracia hay divergencias y que es parte de la libertad. Pero un gobernador que en vez de hablar con la ley en la mano, que es lo que le toca a él, con la Constitución, se pone a atacar personas y periodistas y televisoras en todas las oportunidades que puede hablar. En todas. Eso yo nunca lo había visto, ¿verdad? Yo en lo personal... si ya lo sabemos, ya sabemos cómo son y cómo... Bueno, ¿qué tienes que andar insistiendo en ese tema y atizando para que luego haya ese tipo de las llamadas desinformaciones? Finalmente, si hay legalidades, que actúen en consecuencia, como él ha dicho, ¿no? Que va a presentar incluso denuncias contra medios de comunicación. Bueno, calladito, más bonito y trabajando y actuando, ¿no? Eso es lo que yo creo. Yo en lo personal, yo creo que la culpa es no del gobernador, no de los medios de comunicación, sí de toda. Fíjate lo que voy a decir. La autollamada, porque así se autonombraron ellos, clase política. ¿Por qué? Porque no somos coherentes entre nuestro decir y hacer. Y hablo desde diputados hasta senadores, pasando por todos los que estén en medio, ¿sí? Incluyendo gobierno del estado, gobierno federal. ¿A qué me refiero? Mira, Mario, hoy en la mañana escuchaba que el líder de la bancada priista decía, es que en 7 meses, para empezar no tiene ni 7 meses el gobernador, no hizo nada. No, ni el otro en 6 años, ni el otro en 6 años. Y cuando estaba un gobernador panista, también había privilegios. Claro. ¿Y qué fue lo que pasó? Fueron creciendo hasta llegar a donde llegamos. ¿Sí? ¿Es lamentable la tragedia? Sí, es lamentable. Pero te voy a decir algo. También es lamentable lo que han vivido muchas familias de reos del fuero común o muchas familias de reos que están ahí injustamente porque no tuvieron lana para defenderse y les pusieron 2, 3 cachetadas y los hicieron confesar un delito y después eran criminalmente extorsionados. Es más, en la madrugada escuchábamos una señora, ya estamos hartos, yo ya perdí mi casa por pagar las cuotas de aquí. Qué drama, de verdad. Sí, esa es, a eso se llegó. Antes a lo mejor eran 20, 30 pesos por meter un lonche. Yo no vi en el inventario de las cosas que levantaron celulares, y sí había. Yo le pregunté justamente al Bronco el viernes, porque en la lista no había celulares. Y dijo, pues no los encontramos. ¿Quién sabe si los tiraron antes? Pues ni modo que los avienten por arriba de la barda. Sí, hay muchos huequitos de información que no quedan muy claros. Déjame ir una pausa, estoy con Fidencio Montemayor, Gilberto Marcos en vivo. Estamos leyendo sus comentarios en el WhatsApp y también a través de el Twitter. Ya regresamos. Ya estamos de regreso con el tema del penal del Topo Chico, con Fidencio Montemayor y también con Gilberto Marcos. Dejaste de ir al penal, me decías tú al principio del programa. Sí, dejé de ir al penal y no solo yo. Muchos abogados. ¿Por el riesgo que tú corrías? Por el riesgo que podía llegar a correr yo y por el riesgo que corrían los clientes de nosotros. Era conveniente que no se supiera que tenían defensor particular. ¿Por qué? Porque si no podía, si batallaban para pagarte a ti o hacías cierto tipo de concesiones para cobrarles menos, ¿sí? Y se daban cuenta dentro, entonces pues, si puedes pagar defensor particular, entonces puedes pagar más. Y se lo sonaban. Y a nosotros mismos, mira, te voy a poner un ejemplo. ¿Te acuerdas del granadazo de Guadalupe? Sí, claro. Bueno, a los 15 días de que metieron al penal a los que aventaron la granada, ya estaban ellos buscando a las personas que iban a buscar los abogados. O sea, ya controlaban ellos la canasta, les decimos canasteros, ¿sí? Nosotros llegamos con unas personas, le decimos, oye, vengo a buscar a este reo, aquí está en qué locutorio está, etcétera, etcétera. Y van y lo buscan. Ellos van y lo buscan. Bueno, los que aventaron las granadas ya estaban en esa función. Fíjate el control que había, Bueno, el dinero que se maneja ahí. No nos enteramos hace 3 semanas de una dama que detuvieron en el
en la salida del penal de Cadereyta, porque traía 450,000, casi 500 casi 500,000 pesos que le había dado uno de los en un cuadro. de los internos. En un cuadro. ¿De dónde salió ese dinero? Pues de lo que se maneja ahí. Sí. Y eso es lo que ya sobraba para la cuenta, para la caja No, chica. ese ya es dinero líquido. Por eso. Ese ya es la ganancia ya del negocio. Después de haber repartido allá adentro, ¿verdad? Claro. Ahora los celadores, pues habrá que pagarles mejor, capacitarlos mejor, escoger mejor gente. Ese Se han es un enfocado tema, mucho al tema de fuerza civil, pero también en los penales hace falta tener gente, pues bien capacitada. bien capacitada y en mejor toda la pagada, policía, mejor pagada. Y en toda la policía. En toda Claro, la policía y los celadores, pagarles bien. ¿Para qué? Para que les dé miedo agarrar una dádiva. Que les dé miedo agarrar, para no perder la chamba. Oye, si agarro una lanita, voy a perder mi trabajo, voy a perder mi pensión. Claro. Sí, me van a correr. Pero pues les pagan, ¿qué? 4,000 pesos por quincena. Ahora, sí. Además, el celador que le disparó a uno de los reos. De los reos que estaban. Ya está indiciado. ¿No? Indiciado. Sí. Pero dice, fue el único que intervino. A ver, pero ¿por qué dispara también? O sea, son balas que deberían de ser en todo caso para un motín de goma. O de goma, exactamente, o gas lacrimógeno. ¿Por qué? Pero eso no es culpa del señor. No es culpa del celador. No, estoy hablando de la autoridad de la que depende porque no los tenían bien armados. Es correcto, los celadores técnicamente no deberían de necesitar balas de plomo. ¿Y las mangueras y todo lo que se usa en los recursores? ¿Por qué? Porque disparó y mató a una persona. Pero es autoridad, y para eso está en el penal. Sí, pero debió haber disparado con balas de goma. Pero no las debieron haber disparado gas lacrimógeno para disolver la revuelta. Pero no lo tienen. ¿No? Entonces, por eso hablo de eso muchos buenos policías han dejado la policía. Claro. A mí me dijo una persona hace poco que se salió de la policía porque, oye, pues no nos capacitan. Y luego la regamos al llenar un informe y nos están arrestando. A este hombre no le dieron balas de goma, seguramente no las tenía. No las conocen, hombre, no las conocen en ese penal. Jamás. Yo he conocido gente, proveedores que han intentado y no les han comprado absolutamente nada de equipo justamente. ¿Y los culpas? Al único celador probablemente que intervino. Por eso repito, ahora está en el bote. Porque está en el bote, no debiendo estarlo, ¿no? Haciendo su función. Habría que ver. Habría que ver de qué se le está acusando, si hubo un exceso o de qué. Y la otra, el otro tema, porque esto nos debe de dejar alguna lección, ¿no? Una es que el Estado tome el control, que haya mejor capacitación de los elementos, que haya una mejor dirección, mejor equipamiento, etcétera. Que no haya tal hacinamiento. Pero la otra es, bueno, son centros de readaptación social. ¿A quién readaptan ahí? Pues por eso siempre hemos dicho que es una escuela de delincuentes, porque estos de la delincuencia común los mezclas con la organizada. Los mezclas con los otros y aprenden las mañas de los otros. De hecho, cuando salgan se los van a topar o los van a buscar para que se unan a sus fuerzas. Entonces, no, desde antes de que salgan ya les dicen, oye, vas a hacer esto, claro, o lo haces o lo haces. O tu familia. Es correcto. Ahora, qué bueno que tocas el tema del hacinamiento y de la mezcla. Para mí, yo desde hace mucho he sostenido que ese penal no debería de haber presos ya condenados. Dado los que están en su cercanía a los juzgados, debería de ser personas que están en proceso nada más. Y dar cumplimiento a una norma en donde las personas que están en proceso no deberían de estar con los condenados. Si tú ya estás condenado, sentenciado, ¿sí? Ya fuiste encontrado culpable de la comisión de un delito, pues ya vete a una cárcel para condenados, para sentenciados, a purgar tu pena. Pero porque ya eres culpable. Sí, pero si ya estás en proceso, debes de estar en una cárcel y ese penal está
pegado a los juzgados, Claro, a los tribunales. por esa razón. Es la más... Originalmente por eso se construyó en la historia de esa. Déjame recordarte que la hermana Consuelo Morales, en la primera reacción que le pedí yo, la directora de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, recordó que 40% de los internos de ese penal son inocentes. ¿Por qué inocentes? Porque están siendo procesados, pero no han sido sentenciados. Entonces, presumiblemente son inocentes. Claro. O no se les ha comprobado No se les su ha culpabilidad. Sí, no está sentenciado. En el caso de aquella tragedia que vivimos en el gobierno de Rodrigo Medina, ahí creo que murieron varias personas. De las que murieron eran inocentes o no sentenciadas, como lo quieras En poner. el de Apodaca. En el de Apodaca. Fueron 30. Aquí estoy leyendo un mensaje También por WhatsApp. de la delincuencia organizada. Sí, por La cierto. alta delincuencia. Que por cierto, ahorita hacemos un comparativo interesante de eso. Y del mismo grupo, inclusive, ¿no? Julio Rodríguez dice, el abogado tocó el punto más delicado. Mi vecina empeñó su casa y la perdió para pagar para que no le pegaran más a su hijo inocente. Murió ella y nunca salió su hijo. Caso que me está llegando justamente sobre eso. Digo, para que vean que lo que decimos es cierto, no Cuando, es mito. Cuando aquella fuga, la diferencia entre lo de Rodrigo Medina y ahora, tú hablas de regeneración y quiero llegar a ese punto importante. Uno, cuando aquel evento, el motivo fue la fuga también, ¿no? Y la distracción fue la pelea. Pero era lo mismo. Los iban a trasladar a penales de alta seguridad en otro estado. Sí. A lo que me refiero lejos es de sus familias. Cuando Rodrigo Medina se da casi la misma cantidad de muertos y se fugaron 30. Uh-huh. Y como quiera no tomó no aprovechó el momento el gobierno para tomar control. Ahí pudo haber entrado. Y en esa aprovechado. época todavía no estaba la reforma de derechos humanos. Ojo. Porque hay una reforma constitucional. O sea, que hubieran apretado como quiera tantito y no hubiera pasado nada. Bueno, ya existía la comisión y la comisión tiene su fuerza. Pero no era probable que no se cometiera una violación a los derechos humanos que con un juicio de amparo después te sacan, que es lo que está sucediendo de la gente que dicen que va a salir por violaciones a los derechos humanos durante su proceso de aprehensión. ¿Qué riesgo hay de que ahora que quieren despresurizar los penales, que dicen que quieren agilizar algunos procesos y tratar de que gente que cometió cierto tipo de delitos les den la libertad? Rápido y bien no es bueno, no es lo mismo. Rápido y bien hecho no es lo mismo. Hay que tener cuidado con la apresuración de procesos porque a la hora de la hora, ¿qué puede suceder? Que dentro del proceso de juicio se violen los derechos del imputado y en el juicio de amparo digan, ¿sabes qué? Me refiero, Adiós, ya no quiero más ¿Tú te refieres broncas. a los que van a soltar? Sí, a ver, de aquí para abajo, los que cometieron de este delito para abajo, suéltalos, compadre. Para despresurizar, porque déjeme decirles algo. Cadereyta y Apodaca siguen con el mismo broncón que el Topo Chico. O sea, se arregló pero los otros dos siguen iguales. Claro. No tiene control el gobierno de sus penales. Cuando yo le pregunté al general Antúnez, le dije penales, no le dije el Topo Chico. Y él me reconoció que no tiene control de los penales. Luego, entonces, al día de hoy, el gobierno del Estado no tiene control de los otros dos penales. Es correcto. Ese es un problema y también es una bomba de tiempo. Voy a una pausa, ya regresamos. Centros de readaptación social. Así se llaman, ¿eh? Eso quiere decir cerezos. Bueno, déjenme decirles algo. Ha habido muy, muy pocos esfuerzos para que así sea. Nunca ha habido. Desafortunadamente. ¿Estás de acuerdo? Yo no creo que había habido un verdadero programa que haya resultado alguien regenerado dentro de él, en la época que hayan estado los pobres de ellos y pobres de nosotros. O sea, pobres de la sociedad también. Y pobres de ellos, porque mucha gente... pues sí está arrepentida y está dispuesta... Y sale estigmatizada. Claro, sale estigmatizada y no sale readaptada, pues, No, porque no hay quien después los quiera contratar. No, pero no solo eso, ahí adentro no pasa nada, deja el estigma. Ahí adentro no pasa nada, no hay readaptación. No. Es una escuela de delincuentes. Imagínate. Porque es la única oportunidad que tiene. Mucho menos los programas estos donde, ¿cómo se llaman? Que sales tú bajo condición y que estás siendo supervisado por una persona a cumplir con un trabajo y si no te regresan al tambo. Pero es un programa donde ellos te consiguen el trabajo. Hay empresas y hay negocios que dicen, yo estoy dispuesto, me registro a recibir a una persona de estas bajo la supervisión del gobierno. El tema es hasta dónde ese tipo de programas en nuestra realidad funcionan. Medidas cautelares, creo que se llama el programa ese. Te voy a decir una cosa. Yo he sabido
que dentro de los penales hay programas de empleo, Sí. pero les pagan menos del mínimo, ¿eh? Les pagan a lo que a mí me han dicho, porque eso sí no me consta, valdría la pena ver cómo están esos contratos, porque les pagan muy poquito. Entonces, ¿de dónde sacas luego para mandar a tu casa? No sacas ni para la cuota de ahí. Bueno, de eso a nada. Bueno, de eso y Yo nada. no recuerdo que nosotros tuvimos una planta dentro del penal de Cadereyta y no se les pagaba como afuera, pero se les pagaba bastante bien, vaya, para estar allá adentro, Ujú. y eso era más de lo que podían recibir de no hacer nada. Claro. Aprendían un oficio. El problema fue con las autoridades, porque pues, tenías que mandar gente de fuera para que llegara a supervisar la producción, y resulta con que pues si te encueraban a las A la hora de damas entrar, y no, sí. ¿sabes Sí, qué? sí, No, lo que es pasa- muy lamentable. Es un trato muy complejo el que reciben las personas. Los abogados de alguna forma nos tienen un poquito más de respeto, no nos dejan meter celulares, yo no sé de dónde, cómo entró un clima, esa parte no la entiendo. ¿Por dónde entró un clima si yo nunca pude meter un celular? Es más, yo me bajaba sin celular del coche ya. Y está lleno de celulares allá adentro, Y de aires adentro hay celulares, no sé acondicionados. cómo entró el licor, porque yo creo que apareció ahí, fue algún mago y lo apareció. El tema es, si Jaime está presumiendo, aprovechó, esa parte se la tengo yo que reconocer, sí aprovechó el momento para tomar control del penal. No lo hizo Eso es un Rodrigo. hecho, ¿eh? Ok, Eso es muy un bien. hecho. Esa parte se la tenemos que palomear. Yo decía en la mañana, ¿por qué no aprovecha también el momento histórico? Porque esta se la sirvieron de charola de plata, ¿no? Pues ya estaba reventado, ya estaban todos de rodillas, pues ya nomás entró el general a tomar posesión. No es que él haya entrado a controlarlo. Bueno, Pero- alguien llegó a decir que era a propósito para conseguir recursos y el apoyo de la federación, etcétera. Para poder Digo, yo no lo entrar a creo, la ¿verdad? brava. Yo O no para lo entrar creo a la tampoco. brava. Además, muy Yo costoso. no creo era un riesgo muy grande. el no nivel creo. de perversidad de ese que pero- mencionan, y pero políticamente era un riesgo muy grande. Pero a ver, Gilberto, si iba a el conseguir momento- los recursos para Mina, el ¿verdad? momento Y favorecer a los histórico, ejidatarios. el momento histórico lo tiene De los ahorita. que compraron los terrenos. No, pues a los ejidatarios. Sí. ¿no? Ahorita les voy a platicar porque está la barda levantada. El momento histórico que tiene el Bronco para implementar desde ya un verdadero problema de regeneración social. Yo creo- ahorita. yo Tiene eso, toda la eso. mesa servida para hacerlo. Yo Y creo a que ver, está ¿Y será- esperando la policía será militar. aplaudido? Yo creo que está esperando la policía militar para pues ya evitar, están aquí. pero Sí, pero inaugurados hasta el miércoles que entra. es correcto. O Ah, sea, hasta o el el viernes, corte del ¿no? listón. Hasta el sí. corte del- No es tanto, te digo. No, hay que sé, implementar hay que eso. implementar y hay una serie de cosas. Yo creo que están esperando la policía militar. No Para estoy diciendo, poder porque por tomar- eso dice Jaime de que acuerdo. ustedes, los comunicadores, así son incomprensivos, Ustedes. porque todo se les hace muy fácil de que quieren tener. Bueno, pues sí, tiene la razón. Pero bueno, imagínate tú que tiene todo ahorita. El tema de trabajo, como decías tú. El tema de las clases. Sí. Que dejen que la religión se acerque, ¿no? A los ríos. Porque Sí había la parte pastoral moral es penitenciaria, fundamental en los Claro. reclusos. ¿De qué te puedes asir? ¿De qué te puedes pescar cuando estás recluido, sentenciado por muchos años o de por vida? Si no es de algo moral, si no es de algo espiritual, si no es de ese esfuerzo que nada más las religiones como Pero la te lo hay pueden muchas dar. organizaciones que participan en el sistema penitenciario, organizaciones de la sociedad civil. Yo creo que ahorita ya hace mucho que no participaba, Gilberto. A cómo estaban las cosas, se alejaron. Yo creo que muchos sí yo se creo que alejaron. muchos sí se alejaron también. Muchos se alejaron. Había incluso una promoción para darle trabajo a los reos. O sea, hay diferentes organizaciones con especialidades distintas y una de ellas, por ejemplo, buscaba que hubiera empleo para los reos, ¿verdad? Claro. Y algunas con un enfoque religioso tras bambalinas, pero que estuvieron y han estado participando ahí. Dice Mario, Pero deben de tener garantías. Claro. entre los mensajes que me están llegando a WhatsApp, el único celador que actuó lo mandan al penal, deberían mandar a los demás que no hicieron absolutamente nada. ¿Qué es lo que Pero también hay un protocolo, ¿no? Ya cuando está reventado esto, pues te encierras, compadre, pues ¿cómo le haces? Digo, no es quisiera yo echarle la culpa a los celadores, pero no están preparados, son grandes ya, les pagan muy mal, no les das armas. Pues, ¿cómo Y te vas además tienen una familia afuera que no saben qué le pueda pasar si intervienen. Esa es una realidad. que antes había un programa de prisión No, pues ya abierta. exhibieron a este.
Sí. Ya lo exhibieron. Cuando estaba en Infadelia Domínguez, había un programa de prisión abierta. No recuerdo yo. Recuerdo yo también, algo de que podía salir Fíjate, de día y regresar en la noche. Que salían a ¿Recuerdas? trabajar, algo así, Sí, ¿no? es una dama excelente. No sé si siga trabajando o no en Infadelia Domínguez, pero No sé. es un elementazo para ese tema de... Sí, que salían. Aprendió muy me bien el acuerdo tema que- de los Que reclusorios. salían a trabajar, creo, y regresaban en la noche Y sí regresaban, ¿eh? Es que Ahorita si no los hay dejan tanta, salir no regresan. sí, y no hay tanta gente con esa capacidad y con esa integridad para estar al frente de un reclusorio. Y no es hay fácil. mucha gente que le entre con el riesgo que No. estarían corriendo. Por los que a mí me han preguntado, ¿pero por qué no los cambió? Y era sacarse la rifa del tigre. ¿Quién lo quiere? Sí. Privatización de penales, ¿pudiera ser una opción? Es un tema que traía Aldo Fassi, es una vacilada. No creo. todo que respeto. funcione. Para No, pues empezar, imagínate. para empezar, es una actividad del Estado que no puede subrogar. Claro. Para empezar. Eso se cambia. La Pues ley se puede tienes cambiar. que cambiar la Constitución. No, pues entonces Pero a ver, la policía va a ser también Privada y... privada y... No, pero este es un tema que en Estados Pero Unidos además- está y funciona. Funciona. A ver, ¿qué empresa Sí, privada pero- se va a hacer cargo de un penal si no están controladas las cosas? ¿Qué empresa privada va a permitir la corrupción como lo permiten ahorita los de gobierno? Digo, suena disparate para nosotros, pero ya está ensayado en otras partes. Pero primero tenemos que implementar bien lo que no le hemos podido implementar bien, que es el nuevo sistema de justicia penal, que está lo que sigue de mal. ¿Está qué, No hay perdón? capacidad, no hay capacitación real. Por eso sale la gente, porque no hay una auténtica capacitación en el proceso de detención. Los policías no están suficientemente capacitados. El procurador lo ha dicho, que le faltan ministerios públicos y le falta personal científico en la Procuraduría para poder cumplir con el nuevo sistema de justicia penal. Entonces yo creo que primero caminamos en lo que ya tenemos y luego vemos y le entramos a otras cosas. Esa es mi opinión. Ahora, al privatizarlos, ¿qué? ¿El gobierno le va a pagar a esa empresa? Sí, Y vas- por reo. Creo que le ponen una cuota por un reo y ellos se encargan todo, de la vigilancia, la alimentación y todo el tema. Pero Pues le va a salir más caro. la operación. Le va a salir más caro al Estado. Mejor A ver, sé más eficiente. Cuando hay corrupción de por medio, créeme que no salen más caras las cosas. En muchos casos sale mucho más barato, ¿no? En muchos Bueno, pero casos. tú ya estás hablando de la corrupción del Estado, no de la corrupción que se da ahí Dentro entre de la reclusos y institución. celadores. Sí, no, la corrupción del Estado, que es pues el que asigna un presupuesto para la vigilancia de los penales. ¿Cuánto nos gastamos en los penales? Y mira, ni siquiera teníamos control de ellos, absolutamente. Ni la comida llegaba, ni el agua llegaba, no llegaba nada, ni el sistema de trabajo, ni nada. Tú me lo acabas de decir. Teníamos desde una subprocuraduría para abajo, Pero no le llega- hemos dado sueldos y lana y nóminas y prestaciones y coches y demás, y no funcionaba. Pero, Si por le ejemplo, vas- la comida tiene una cuota asignada, una Sí. cantidad asignada. ¿Y dónde estaba la comida esa? Si no llegues porque te facturan para 1,000 reclusos y tienes resulta que son 500. Es correcto. Pero pues la comida no llegaba. Tú también me lo acabas de decir, que se las vendían como quiera. No, adentro del penal. no se las vendían, se las daban en botes. Yo hasta hoy vi platos desechables en los medios de comunicación. Mayo dice, Mayín, solo hay que aclarar que son penales de máxima seguridad, entre comillas, pues no. Pues así como de máxima. No, bueno, El a lo tope mejor max- a lo que se De refiere... máxima con seguridad se van a apelar. Eso es No, pero que a lo tú mejor a lo que se refiere es que en Estados Unidos, por ejemplo, si hay reclusorios privatizados, pues hay que comparar el sistema en Estados Unidos, el sistema penal que tienen, con el sistema nuestro. En el caso específico del Topo Chico, pues ¿cómo le haces? ¿Cómo? Es una colonia, como eran las Islas Marías. ¿no? Por cierto, nos hemos Y- brincado un motín, Gilberto, que fue con Fernando Canales. Hubo un Caray. motín y de incendio Sí, también. pero no... No Sí, fue recuerdo cuando de estaban en víctimas, los pero, techos, pero ¿no? fue una manifestación, Fue incendiaron una- también Fue una manifestación. Pero fue por lo mismo, los iban a trasladar. y se rebelaron. En vísperas de que los trasladan, es ahí donde los se más revela. fuertes que recuerdo es el del huevo, que era por Sí. una fuga también, el de Apodaca Sí. y que en el de Apodaca sí se pelearon 30. Pero yo no recuerdo si cuando Domene, en el caso del huevo, era también porque los iban a trasladar a otro lado.
sea, generalmente eso es lo que ocurre. Cuando empieza a sonar de que va a haber traslados a otros reclusorios, lejos de su familia, de su tierra, y luego en un lugar donde no tiene el control, la tienen otros, y de hecho van a correr riesgos con los otros reclusos, entonces es donde empieza la presión, ¿verdad? Gilberto, para terminar, ¿qué debiera hacer el gobierno respecto a los otros 2 penales? No, inmediatamente actuar, por supuesto. Yo no sé si sigan los mismos directores de la administración pasada, pero pues era para que revisaran, como en el caso del Topo Chico, si era la misma directora, oye, pues échale un vistazo al asunto. Y de hecho, pues revisar todos los protocolos, todos los procedimientos dentro del reclusorio. Porque insisto, Y analizar a cada uno de los que están allá adentro. el canto de triunfo lo trae el gobierno del Estado, pero va presumiéndose en redes todo lo que da. Está bien, 1 de 3. Faltan 2. Te lo sirvieron, compadre. Te dejaron la mesa servida. Los otros, ¿cómo le piensa hacer? Hay que equipar también, ¿eh? Hay que equipar, capacitar y blindar. O sea, que ya no entre nada que no deba haber. Y a través de una revisión, oye, ¿qué encontramos? ¿Un clima? Pues sácalo. Que se note, pues ni modo. Ya enseñamos la casa en este caso. Si salen climas, saunas, o televisiones, o parabólicas, o internet en otro, ya no nos va a extrañar. Fíjate de lo que estamos hablando, de lo más simple. Entras y vas a conocer las instalaciones. Eso es lo que, ni siquiera eso hicieron. Porque si lo hicieron, pues entonces sí que... Si las vieron, si vieron el clima. Pues claro, y el sauna y lo demás, ¿no? No hay forma de esconderlo. Entonces, y también rotación. Sí. Rotación de elementos y de directores y demás. La ventaja sería que entrara la policía militar, blindara, ya no entra nada. Sí, pero son soluciones momentáneas, abogado, porque si te metes a estar atenido siempre a los militares, a mí sí me preocupa. Yo estoy de acuerdo en que debe haber militares, ahora por ejemplo que Fuerza Civil no tiene los elementos suficientes. Mientras no los tengamos, y no los vas a tener mientras no les pagues bien. Bueno, pero se supone que le están pagando bien a los policías de Fuerza Civil. Los celadores, ¿no? Celadores ganan la mitad. No, los de Fuerza Civil lo que les falta es N cantidad de prestaciones, ¿verdad? Claro. Por ejemplo, fíjate, una cosa con Fuerza Civil. Se fueron 500, ¿no? Se devolvieron a su tierra. ¿Por qué? Porque tienen a su familia en San Luis, en Guanajuato, X, de donde los trajeron. Y como no tienen seguro social, ¿a poco la familia va a estar viniendo aquí a que les den aliste? Pues no. Por ejemplo. Por ejemplo, es una falla en la contratación. Sí. ¿No te fijaste que eso iba a pasar? Y a la hora que ellos se dieron cuenta, ellos tampoco se dieron cuenta. A la hora que lo vivieron, dijeron, oye, no, ¿sabes qué? Yo me voy a conseguir una chamba allá que me dé el seguro social. Y todas las aportaciones para pensión de todos esos años ya las perdieron porque no van a ir a sus cuentas de seguro social. No. Por ejemplo. Bueno, pues lo dejamos ahora, se ha acabado el tiempo y bueno, yo sigo con el tema de observar muy de cerca, claro que no nos van a avisar, pero saber si de perdido traen un plan en el gobierno para 2 asuntos. Aprovechar el momento histórico, que no lo van a volver a tener, ni este gobierno ni otro, para realmente empezar desde cero un plan de regeneración social, de reinserción social y de adaptación en la sociedad. Nadie más lo va a volver a tener esta época y este momento, y lo tiene Jaime, ojalá que lo aproveche para eso. Y la otra, pues quedar observantes nada más de qué va a pasar con los otros 2 penales, que están igual o peor de cómo estaban las cosas en el Topo Chico. Y lo digo por las dimensiones también en las que son aquellos penales. Te va a meter en la lista negra por andarle dando recomendaciones. Por andar opinando. Sí. Ya me lo reclamó el viernes también, como quiera. Gilberto Marcos, muchas gracias. Gracias, Mario. Buenas tardes a todos. Gracias. Fidencio Montemayor, gracias por acompañarnos. Gracias. Buenas tardes a todos. Gracias a ustedes por haber estado en La Grillotina. Soy Mario Gámez y no le cambie. Viene Mayela Cano con las noticias. Buenas noches.